¿Qué es la Eucaristía? La hostia, el recordar la última cena del Señor. ¿Eso lo hacía la iglesia primitiva? ¿De dónde proviene? ¿Proviene del Antiguo Testamento? ¿Podemos encontrar la Eucaristía en el Antiguo Testamento? El nombre Eucaristía, ¿de dónde viene? ¿Realmente así lo llamaban en la iglesia primitiva del cristianismo o se inventó después? Vamos a ver de qué se trata. La Eucaristía, la última cena, el pan y el vino que Jesús deja y dice, hagan esto en memoria mía, tiene un motivo y un sentido que inicia ya en el Antiguo Testamento. Uno dice, bueno, pero eso es una invención del Nuevo Testamento, de la iglesia ya después de Constantino, que inventaron eso, los romanos. Pero la verdad es que no. La verdad que la Eucaristía ya está prefigurada en el Antiguo Testamento. Y no solo que está en el Antiguo Testamento, sino que está desde el Génesis 1. Cuando leemos el primer relato de la creación, el del Génesis 1, todos recordamos que Dios dice, les dejo para el alimento las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles será para ustedes de alimento. Fíjense que ya ahí, Génesis 1, está hablando de las semillas de las hierbas, pan, y el fruto de los árboles, vino. Y para los animales les deja la hierba del campo. Obviamente la humanidad y los animales no escucharon, no escucharon nada de lo que dijo Dios, escucharon sí el mal asesoramiento del Satán y entonces terminaron comiéndose unos a otros, comiéndose los animales, ¿no es cierto? Pero Dios siempre tuvo presente esta idea original, ¿no? Él siempre quiso esto como proyecto original. Luego vamos al segundo relato de la creación, que es el del Edén. ¿Por qué digo segundo relato? Pues son dos relatos distintos. Por lo general, uno lee en la Biblia uno a continuación del otro. El de los 7 días, y enseguida está pegado ahí, que parece que fuera todo uno mismo, viene el del Edén. Pero no, son dos relatos distintos, de dos tradiciones hebreas distintas. El primero es sacerdotal, eloísta, y el segundo es yavista. En el primero, Dios es llamado Elohim, en el segundo es llamado Yahvé. Y el primero es de tradición sacerdotal, litúrgica. Por eso el primer relato del Génesis es como si fuera un salmo, ¿no? Cuando en la iglesia se lee una parte y el pueblo responde y vio Dios que estaba bien. Entonces, como vemos, son dos relatos distintos, de épocas distintas, que narran situaciones distintas. El primer relato, el de los 7 días, relata la creación principal, ¿cierto? La primer creación, la creación principal de todo. Ahí Dios crea al hombre, macho y hembra los creó, les da la potestad a los dos sobre la creación y habla de este tema de la comida. Quiero que para comer usen las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Bueno, nadie oyó nada, entró por un oído, salió por el otro. Así que cuando crea a Adán y Eva, ya mucho más adelante, en una época más cercana, ¿no es cierto? Adán y Eva son modernos, podríamos decir, vuelve sobre lo mismo, porque no es que Dios se olvidó de eso y dijo, bueno, no me acuerdo cómo era, hagamos un asadito. Dijo, no, vuelve sobre lo mismo. Pone a Adán para que labrara el suelo y uno para que labra el suelo. Labra el suelo para plantar. ¿Para plantar qué? Plantitas. ¿Qué plantitas? Las plantitas que nos van a dar semillas para comer. ¿Y qué le dice? Ahí están los árboles con los frutos. Entonces vos plantás las semillitas para hacerte el pan y yo te dejo los árboles con los frutos. Le dejo a
árboles en el jardín del Edén que eran buenos para comer. Entonces Dios insiste, vamos a probar de vuelta, dijo, vamos a tratar otra vez. Y entonces insiste sobre el tema de que quiere que la vida humana esté basada en una alimentación incruenta, sin muerte, sin sacrificio, sin sangre. Y de eso se trata. Pan y jugo de frutas o frutas. De ahí viene pan y vino. Porque ¿qué es el vino sino un jugo de frutas? Bueno, Adán y Eva escucharon al principio, pero después cuando salieron de ahí ya se olvidaron, ya se olvidaron. Como se olvidan y terminan comiéndose a los animales, Dios ve que eso va a ser de tropiezo, porque no hay forma, no hay forma de convencerlos de que hagan otra cosa. Entonces, para que esto no fuera de pecado de mortal para ellos, ¿no es cierto? Porque era un mandato claro y explícito, que no le habían dado bolilla. Entonces, luego de Noé, Dios le dice a la humanidad que proviene del pueblo hebreo, que proviene de Noé, que luego va a ser el pueblo hebreo después de Abraham, pero bueno, es la cadena de sangre de Adán y Eva que va hasta Noé, les dice, bueno, les dejo comer de todo, cómanse todo, basta, me cansaron. Así que les permito comer todo, mientras no se coman la sangre, ¿no? Dicen, no se coman la sangre, todo lo demás pueden comer. Bueno, ¿por qué la sangre no? Bueno, porque hay que entender el contexto. Si uno no entiende el contexto histórico, no se va a entender lo de la sangre y vienen todos los errores de interpretación, como conocemos que algunas facciones que dicen ser cristianas tienen un drama tremendo con la sangre, ¿no? Que no quiero transfusiones, que no, que en la sangre está el alma. Bueno, eso no es así. Es simplemente un error de interpretación. ¿Por qué la sangre no? Bueno, porque en esa época la gente era tan salvaje que hacía sacrificios humanos, sacrificios animales, se tomaban la sangre del bicho mientras el bicho estaba vivo, y lo hacían sufrir un montón, tanto a los animales como a la gente que sacrificaban. Hacían sacrificios humanos y hacían todo tipo de barbaridades con la persona o el animal vivo. Entonces, ¿Dios qué dice? Desangralo, déjalo que se muera, que no sufra, y después hace lo que quieras, pues está visto que igual lo vas a hacer. De esa manera detiene un nivel de pecado, ¿no? Detiene un nivel de pecado. Lo legaliza a algo que para él estaba mal, que era que mataran, estaba mal, entonces lo legaliza. Y bueno, ¿sabe qué? Bueno, da, cómanse los animales y yo se los permito. De esa manera no es pecado. Si yo les permito, no es pecado. Bueno, entonces seguimos avanzando, llegamos a Abraham con Isaac. Dios le dice a Abraham, tráete al pibe a uno de los montes donde hacen los sacrificios humanos y vamos a matarlo. ¿Por qué digo que es uno de los montes donde hacen los sacrificios humanos? Porque hay una palabrita ahí en uno de los montes, el hebreo usa ejat, y ejat significa que ese uno de los montes es un grupo de montes para determinada cosa. ¿Para qué? Para matar gente como Abraham estaba por matar a su hijo Isaac. Así que era un lugar alto, un monte, los altos, allí se hacían los sacrificios. Dios le dice, tráele a Isaac, que lo vas a matar en honor a Dios, a mí. Así que Abraham, que no le llama la atención porque él está en un contexto politeísta, en un contexto de sacrificios humanos, no le llama la atención, no sale a los gritos, agarra a Isaac, lo lleva al monte y cuando lo está por matar, Dios le dice, no, Abraham, Dios no quiere esto, así que te dejo ahí un cabrito porque a vos no te da la cabeza, don Abraham, para saber que Dios no quiere derramamientos de sangre. Entonces te dejo un cabrito para que sustituyas a Isaac por un cabrito. Mata al cabrito y bueno, ¿qué vamos a hacer? Veremos más adelante si logro convencerlo, ¿no? Porque el asunto va por ahí. Continuamos el camino, llegamos a Egipto, Moisés saca al pueblo de Egipto y entonces en esa noche en que ellos van a salir, Dios les dice,
Bueno, sacrifican un animalito de los más chiquitos, ganado menor, corderos, cabritos, pintan el dintel de la puerta. ¿Por qué pintan el dintel de la puerta? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué ese enchastre espantoso? Bueno, el ángel exterminador va a pasar. Ahí hay toda una metáfora y una imagen, ¿no es cierto? El ángel exterminador va a pasar para matar a aquellos que han hecho sacrificios humanos. ¿Quiénes? Los egipcios. Y entonces ellos pintan sus puertas mostrando que ellos están libres de sangre de sacrificios humanos. Por eso lo pintan con sangre de corderos cabritos. Entonces, ahí hay una muestra de que ellos tienen las manos limpias de sangre humana, pero no de sangre animal. Entonces, a la par de esto, Dios les pone el pan sin levadura, ¿no? Háganse panes sin levadura, el panásimo. Aquel pan, ¿se acuerdan de qué pan estamos hablando? ¿No es cierto? El pan del Edén, el pan de Génesis 1, ¿se acuerdan? ¿No? Esa es la onda. Acuérdense un poquito, ¿por qué ponemos este pan? Entonces Dios les dice, pongan este pan, coman ese pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Estamos tratando de olvidarnos de lo anterior. Dios hace un esfuerzo otra vez para que los hebreos se olviden del politeísmo, de la idolatría, de los sacrificios humanos, de los sacrificios de animales, de la muerte inútil, de la violencia. Entonces le dice, vamos a comer un pancito, vamos a llevar pancito sin levadura. Esa levadura, todo eso viejo queda atrás. Cuídense de la levadura de los fariseos, le dijo Jesús, ¿no? Todas esas tradiciones que arrastraban, que complicaban la vida del pueblo judío. Olvídense de esas, tengan cuidado de la levadura. Muchos dicen, no, era el orgullo y era. Sí, sí, un poco sí, pero más que nada lo antiguo, lo viejo, lo que queda tirado luego en el desierto. Toda esa gente que muere en el desierto queda tirada durante 40 años, que arrastran lo viejo de Egipto. Politeísmo, idolatría, sacrificios de animales, todo aquello que Dios quería olvidar. ¿Qué hace Dios? ¿No es cierto? Pues Dios es macanudo y Dios tiene esta cosa de que voy a probar de vuelta, voy a tratar de vuelta. Chicos, no maten nada, no hagan macanas, no sacrifiquen, no se coman a los bichos. Yo les voy a mandar el delivery todos los días. Va a venir la motito del delivery con ¿qué? Con el maná. Les tira del cielo el maná bajado del cielo. Ahí les mando las semillas. ¿Qué semillas, don Dios? Las semillas que les hablé en el Génesis 1. Las semillas que les hablé con Adán. ¿Se acuerdan? Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, yo te voy a hacer acordar. Ahí les mando el maná. Ahí viene el maná, el pan bajado del cielo. ¿Qué hicieron los hebreos? Dijeron, uy, qué bueno, maná, no vamos a tener que laburar, tenemos la comida para todos los días. No, no fue eso lo que dijeron. Dijeron, queremos comer carne, qué bien que estábamos en Egipto. En Egipto nos hacíamos un asadito todos los días, ahí había carne para tirar para arriba. ¿Para qué nos sacaste al desierto a matarnos de hambre con semillas? ¿Cómo puede ser? Bueno, Dios escucha, se enoja, se irrita, les manda las codornices y abre la tierra para tragárselos porque dice, con estos tipos yo no voy a poder trabajar. Se supone que era el pueblo elegido para una tarea trascendental, pero los tipos no aflojan. Bueno, Dios afloja porque Dios es amoroso y misericordioso y le manda las codornices, como diciendo, ahí tienen las codornices. Todavía tenían la carne entre los dientes cuando Dios se irritó y abrió la tierra. Bueno, o sea, no está contento. Si alguien tiene dudas, lea de vuelta, Dios no está contento. Luego vamos a ver cómo Isaías dice, misericordia quiero, no sacrificio. Luego, ¿no es cierto? Antes, cuando estaba en el desierto, Dios le da los mandamientos a Moisés. ¿Y qué dicen los mandamientos? Amarás a tu Dios con todo. No matarás. No matarás. Punto. No, no, no. No hay grises, no hay cláusulas, no hay listas. No matarás. No, bueno, pero no mates, no asesines. Bueno, pero este sí, aquel sí, el otro sí. Bueno. Al final, viejo, no te dije, no matarás. Bueno, pero
El asado es el asado, vos me hablas de no matarás. Ah, bueno, no matarás, pero sí, los bichos sí. Bueno, o sea, siempre hay una excusa, ¿no? Así que Dios les hace una lista. Le dice, bueno, chicos, basta, bueno, está bien. No hay forma de que me escuchen. Así que hagamos una lista. Este sí, este sí, este sí, todos estos no. Estos sí. Estos, todos estos y todos los que no conocen, no, no. Como cuando uno le dice a los chicos que están comiendo tierra, no, nene, caca, no comas tierra, no comas caca, caca, nene. Bueno, Dios hace lo mismo con el pueblo hebreo. Le dice, esto podés comer, todo esto impuro, caca, nene, no comas. ¿No? Entonces el pueblo hebreo queda contento. Ah, bueno, eso es un impuro, yo no puedo comer, pues eso es impuro. Bueno, bueno, te convenciste, sí, pero lo otro te lo vas a comer, sí, lo otro me lo voy a comer. No, no eso tampoco, no, sí, eso sí me lo voy a comer, pues no es impuro. Bueno, está bien, dale nomás. Y seguimos, ¿no? Y seguimos para adelante, Dios con una misericordia tremenda, un amor tremendo, una tolerancia. El nivel de tolerancia de Dios es, wow, altísimo. Entonces Dios dice, bueno, me lo banco, dale, ¿qué vas a hacer? Y entonces regula los sacrificios. ¿Cómo matamos al bicho? Bueno, desangralo, por favor, que no quiero escuchar que los pobres bichos sufran. Desangralo. Desangralo, verté la sangre del animal, que se desmaye, se muera, y después haces todas esas macanas que vos querés hacer. Destazarlo, cortarlo, hace todo eso que vos querés. Pero me lo desangrás. Tirás un poco de sangre sobre el altar y el resto se lo tirás al pueblo. ¿Pero por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué eso? ¿Qué desastre? ¿Qué enchastre? ¿Qué feo? ¿Por qué? Bueno, tirá un poco sobre el altar, dice Dios, yo me hago cargo, dice Dios, de que parte de eso es culpa mía, porque yo tendría que agarrarlos de la oreja y darles una buena viaba. Así que me hago cargo de parte de esa sangre derramada, tirala sobre el altar, me hago cargo. Y el resto tiráselo al pueblo, porque el pueblo debe responsabilizarse de esa sangre que clama al cielo, como dice Dios acerca de Abel. Su sangre está clamando desde la tierra. Así que la sangre de los animales claman desde el suelo a Dios. Y en algún momento Dios va a pedir explicaciones. Cuando uno llega allá todo enchastrado de sangre, Dios te va a decir, ¿por qué estás así? Y pues me comí todo lo que encontré. Ah, ¿y te pareció bien eso? Pensalo un poquito. Entonces Dios continúa con su tolerancia, diciéndoles, misericordia quiero y no sacrificios. Harto estoy de sus holocaustos y sus sacrificios. No tolero sus holocaustos. Si yo quisiera comer, yo tuviera hambre, yo tengo todas las aves del cielo, todos los animales del campo para comer, no los soporto. Nadie escuchó nada. Isaías escuchó y lo anotó, pero el resto dijo, ¿de qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No escuché. Bueno, y seguimos, y dale, y vamos. Llegamos a Jesús. Llega el Mesías, que ve que ya la gente está en condiciones de escuchar una nueva realidad, y en la fiesta del Pesaj, festejando la Pascua judía, ¿no es cierto? Jesús vuelve sobre sobre lo mismo, porque Jesús es Dios y Jesús vuelve sobre lo que Dios ya les había dicho 80 veces. ¿No? Jesús es Dios, dice, ¿se acuerdan que yo les dije? Bueno, vamos a tratar, probamos de nuevo, vamos a probar de nuevo. Y entonces en esa última cena agarra el pan, lo bendice, lo parte y da gracias, ¿no? Por el pan, las semillas de las hierbas de Génesis 1, lo reparte. Y luego agarra el vino, el fruto de los árboles, agarra el vino y lo reparte, ¿no? Y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Cómo es? Y uno debería preguntarse, sí, ¿cómo es la carne y la sangre de Dios? Porque Jesús es Dios. Incruenta, carente de crueldad, carente de violencia. Pancito y juguito de frutas. Pan y vino, ¿no es cierto? No hay crueldad, no hay violencia. Pan y vino. Génesis 1, Edén, ¿eh? Desierto, maná. ¿Se dan cuenta?
Jesús dice, hagan esto en memoria mía, ¿no? Más allá de que el pueblo cristiano hace anamnesis, así se llama, el memorial de Cristo en la misa se llama misa porque misa viene de misión. Cuando termina la misa, se envía al pueblo cristiano a llevar la palabra, a ser evangelizadores, a ser apóstoles. Entonces, de ahí viene la palabra misa, de misia, de misión, enviados a la misión de llevar la buena palabra, la buena nueva, la palabra. Entonces, ¿qué ocurre? En el punto central de la misa se hace lo que Jesús dijo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es la memoria? El memorial de Cristo. Es hacer presente lo que ya ocurrió en la última cena. Pero no por hacerlo de vuelta, sino por traerlo al presente. Hoy se está ocurriendo de vuelta la última cena. La pasión de Cristo se hace presente hoy sin que realmente lo volvamos a sacrificar a pobre Jesús. ¿No es cierto? A Dios no lo volvemos a sacrificar. Hacemos el memorial, traemos al presente aquello que Dios mandó que se hiciera. El memorial, el anamnesis, ¿no? El anamnesis de el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Un tema que debe hacerse cada vez que sea necesario. Por lo general, siempre, obviamente, podría hacerse, y se hace, de hecho, todos los días, pero al menos recordando el momento en que Jesús resucitó, el octavo día. ¿Cuándo es el octavo día? Al siguiente del Shabbat, el domingo. Bueno, me podrán decir, no, eso es un invento romano de los después de Constantino. Bueno, la verdad es que no. Ahora vamos a ver todas estas cosas un poquito más detalladamente para ver cómo es el asunto, por qué una cosa, por qué la otra y los antecedentes. Vamos a analizar. Pero básicamente ya tenemos una idea general de por qué ocurre esto. Ustedes me dirán, bueno, pero después a Pedro Dios le permite comer de todo otra vez. Bueno, sí, porque Dios es maravilloso, misericordioso y tolerante. Pedro está mirando, vive en una casa frente al mar, está en la terraza meditando, y entonces el ángel se le aparece y le muestra todos los animales y le dice, Pedro, sacrifica y come. No le dice mata y come, sacrifica y come. O sea, cada animal muerto para Dios es un sacrificio. Le dice, Pedro, sacrifica y come todo, porque hoy es más importante llevar la buena nueva, la palabra, el evangelio a todos y que el tema de la comida no sea un problema. Ya lo resolveremos más adelante con un tema de concientización, de conciencia. Mientras tanto, y bueno, dale, anda y come todo lo que te pongan delante porque no hay forma. Eso también representa toda la gentilidad. No me vengas con que los paganos no pueden ser evangelizados. Sí, anda y evangeliza a los paganos. Déjate en broma. A los judíos y a los paganos. Todo el mundo parejo, porque para Dios todo es lo mismo. En Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. Metele y come lo que te den. No molestes con el tema de la comida kosher. Dale para adelante. Después veremos y dejaremos atrás lo que es la carne. Algún día, miles de millones de años adelante, cuando la conciencia se extienda. Mientras tanto, y bueno, veremos, ¿no es cierto? Entonces, así vamos. Vamos a mirar un poquito entonces algunos detalles para tener más claro todo este tema. Eucaristía, la palabra clave, ¿no? ¿Existe Eucaristía en la Biblia? No, eso lo inventaron los romanos con Constantino. Bueno, la verdad es que no, sí, está en la Biblia, ¿no? Eucaristía significa acción de gracias a Dios y la palabra Eucaristein en Lucas 22:19, Primera de Corintios 11, y Eulogien, Mateo 26, Mateo 14, recuerdan, por un lado, las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida en las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Eulogien es
bendición y Eucaristen es acción de gracias. En la versión original que está en griego en los evangelios, se documenta, ¿no? Está claro que Jesús usó las palabras similares en la última cena. Obviamente que Jesús lo dice en arameo, pero el arameo se tradujo al griego en los evangelios, ¿no? Lucas 22, y tomando una copa, dio gracias y dijo, tomen y compartanlo entre ustedes. Luego tomó el pan, dio gracias, eucaristas, lo partió y los dio a sus discípulos. Eucaristas. Juan 6. Veamos un poco este tema de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. El que come mi sangre, dice Juan 6, y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, el maná. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Fíjense que acá Jesús está diciendo, no se queden en el judaísmo porque el tiempo del judaísmo ha pasado. Por eso dice, no como el que comieron vuestros padres, el judaísmo. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Cuál? El del cristianismo, el que está trayendo Jesús. Lo mismo le dice Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. El que beba de esta agua siempre va a tener sed. ¿De qué agua? Del pozo de Jacob, del judaísmo. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, ya no va a volver a tener sed. ¿Qué agua le va a dar Jesús? La del cristianismo. Y ahí va a convertirse en fuente de agua viva para otros, dice Jesús, ¿no? Lo mismo que le está diciendo acá con respecto al pan. Mi pan es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con la Eucaristía, el pan que se parte y se reparte en memorial de Cristo en la misa. Y por otro lado, la palabra de Dios, que es verdadera comida y verdadera bebida, que es el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, porque Él es el verbo, la palabra de Dios. Entonces esto tiene dos niveles. ¿eh? Por un lado lo vemos en la última cena y por otro lado lo vemos en la palabra de Dios. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto se escandaliza. Y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿no? Interesante el tema de que mucha gente le pareció muy feo esto de la carne y la sangre. ¿Por qué? Porque ya eran gente que estaban tratando de olvidarse del tema de los sacrificios animales y todo eso, ya les caía mal, ya veían que esto no era de Dios. Y ni hablar de los sacrificios humanos, les generaba realmente un asco tremendo, una locura, decían, esto es un delirio, estamos volviendo a Canaán otra vez. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Fíjense lo que dice Jesús, el cuerpo, lo terrenal, la carne no es importante, ¿no? Con lo cual acá deberíamos reflexionar, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto es dicho que nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿No? Este tema de Jesús, obviamente, siendo Dios, sabe bien qué es lo que pasa, conoce a cada uno, conocía bien a Judas, sabía que era el que lo iba a entregar, conocía a los saduceos, que eran los que los iban a entregar, o sea, tenía clarísimo todo. Hostia, ¿de dónde viene la palabra hostia? No, viene de los romanos, después de Constantino, los católicos que son paganos, que toman cosas romanas. Bueno, a ver, vamos a pensar un poquito. La palabra hostia es de origen latín. Recordemos que Jesús llega en un momento en que los romanos
habían invadido Judea y ellos controlaban a los hebreos. La palabra hostia significa ser sacrificado en honor a Dios. Bueno, justamente por eso el pan de la Eucaristía se llama hostia, porque es justamente la víctima del sacrificio. ¿No es Jesús la víctima del sacrificio? Sí. Bueno, hostia no es un pan cualquiera, es el sacrificio de Cristo. Por eso el pan de la última cena, en el memorial, en el anamnesis, en la anamnesis que se hace en la última cena, tiene un nombre especial. No es el pancito cualquiera, no es un pan cualquiera, no. Es un pan sagrado que ha sido sacramentado, es un pan sagrado que significa y es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es un pan sagrado de del memorial de Cristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Lo que se llama transustanciación. Y a partir de ese momento ya no es un pan de la panadería, sino que es cuerpo y la sangre de Cristo en el memorial, en la anamnesis. Esto tiene un sentido teológico profundo que Jesús dejó como mandamiento. No fue una ocurrencia de la iglesia primitiva ni de los romanos después de Constantino, nada que ver. Esto tiene que ver con lo que Jesús manda. Hagan esto. No dijo qué les parece sí, no, dijo háganlo. Entonces, el cristianismo, al entrar en contacto con la cultura latina, los romanos, incluyó en su lenguaje teológico y litúrgico. Litúrgico tiene que ver con los rituales de la misa, ¿no es cierto?, donde se hace el ritual como hacían en la sinagoga, exactamente igual, para adorar a Dios, orar a Dios, rezar por la comunidad, leer las escrituras. Entonces, en ese lenguaje teológico y litúrgico, la palabra hostia exactamente se usa para referirse a la mayor víctima fatal de la agresión humana, Cristo, muerto y resucitado. La mayor agresión humana, haber matado a Dios. Los cristianos adoptaron la palabra hostia para referirse al cordero inmolado, el cordero de Dios, victimado, porque es víctima, y al mismo tiempo resucitado presente en la Eucaristía. La palabra hostia significó luego la realidad que Cristo mismo manifiesta en la última cena. Como ya les dije, ya les expliqué, de eso se trata. Vamos a ver este tema de por qué se recibe la hostia en la mano para los católicos que protestan. Dicen, no, pero ¿cómo puede ser que se reciba en la mano? Eso está mal porque ¿cómo puede ser? Tiene que ser recibida en la boca. Vamos a ver este tema para los católicos, sobre todo, ¿no? Que muchas veces protestan y dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a ver las palabras que dirigía San Cirilo en el año 412 después de Cristo a los neófitos, a los nuevitos de Jerusalén. Indica cómo se debía proceder al recibir la Eucaristía. Vamos a ver qué nos decía San Cirilo en el año 400 para los católicos. Cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no te acerques con las palmas de las manos extendidas, dice. No vengas con las manos así, con tus dedos separados, como si fueras un chico, sino haciendo en tu mano izquierda un cuenquito, ¿no? Como un trono para tu derecha donde se sentará el rey, con la cavidad de la mano, recibe el cuerpo de Cristo y responde amén, tal cual lo hacemos hoy. Vamos con la manito así, para que no se caiga nada, recibe el cuerpo de Cristo con todo cuidado de no perder ninguna partícula. ¿Cómo decía San Cirilo? En la mano. Pones la manito y recibís la Eucaristía. ¿Qué nos decía Martín Lutero, padre de la Reforma, ¿no? Del Martín Lutero? En 1529 Martín Lutero se comprometió en la cuestión de la transubstanciación en la famosa conferencia de Marburg con Zwingli y otros teólogos suizos. Martín Lutero mantuvo su posición de que Cristo está presente en el pan y el vino de la Eucaristía. O sea, Martín Lutero estaba de acuerdo con la transubstanciación. Lutero estimaba que las palabras este es mi cuerpo y esta es mi sangre debían interpretarse al pie de la letra como enseñando que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en el sacramento. Lutero afirmó,
Cuando Dios habla, los pobres hombres deben escuchar. Cuando Dios habla, los pobres hombres deben escuchar. Martín Lutero, 1529. Muy bien. Continuemos un poquito. Vamos a ver una descripción de la misa en la iglesia primitiva por San Justino Mártir. San Justino Mártir explica, cuenta para los nuevos, para aquellos nuevos cristianos recién convertidos, ¿no? Aquellos que recién se acercaban al cristianismo, les explica de qué se trata la misa. Pero estamos hablando del año 150 después de Cristo, ¿eh? Ahí nomás, ahí nomás. En ella, San Justino delinea los principales elementos de la misa, tal como la conocemos hoy. Se percibe ya en aquel tiempo la primacía del domingo sobre el sábado como el día más solemne para la misa, debido a la resurrección de Cristo. Ahora lo vamos a leer. Veamos el texto de San Justino, que vivió entre el año 100 y el 165, en el cual se percibe el fervor eucarístico de la iglesia naciente primitiva, así como el deseo de explicar los misterios de la Santa Misa a los recién convertidos o personas que estaban por convertirse. Justino Mártir explica en el año 140, 150 después de Cristo. Terminadas las oraciones, decía, hacemos las oraciones, damos mutuamente el beso de la paz, ¿no? Nos damos la paz. Se presenta entonces a quien presida a los hermanos pan y un vaso de agua y vino. El pan y el vaso de agua y vino. Y él, tomándolos, da alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo y pronuncia una larga acción de gracia en razón de los dones que de él nos vienen. Bueno, tal cual como se hace hoy en la misa. Cuando el presidente termina las oraciones, el presbítero termina las oraciones, termina la oración y la acción de gracias, el pueblo presente aclama diciendo amén. Van hoy a una misa católica y lo encuentran esto exactamente lo que dice Justino Mártir. Una vez dadas las gracias y hecha la aclamación por el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos, ofrecen a cada uno de los asistentes parte del pan, el vino y el agua. Hoy, ¿por qué a veces no se ofrece el vino a los fieles? Bueno, porque no es necesario, con el pan alcanza, es suficiente, porque Dios está en todos lados, ¿cierto? Pero en esa época se hacían lo que se llama las dos especies, que a veces en algunas misas se les da las dos especies, por ahí en las misas orientales se da las dos especies, pero aquí Justino Mártir decía que a todo el mundo le daban el pan y el vino, sobre los cuales se dijo la acción de gracias, se sacramentó y la llevan a los ausentes, o sea, la gente agarraba un poquito para llevar a los que no habían podido venir. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. ¿Ven lo que dice la iglesia primitiva, años 140, 150 después de Cristo? Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Fíjense que esto nos está diciendo que la palabra Eucaristía no se inventó con Constantino, sino que ya existía en la iglesia primitiva desde el principio. No siendo lícito participar de él, sino el que cree que es verdadero lo que fue enseñado por nosotros, y ya se haya lavado en el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración, profesando lo que Cristo nos enseñó. Justino Mártir está diciendo que para poder acceder al pan de la Eucaristía, tenés que haber sido bautizado y creer realmente lo que está pasando, porque si no, no vale la pena. Porque no tomamos, dice Justino, no tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo, nuestro Señor, se hizo carne y sangre por nuestra salvación. Así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento por el que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Y fue así que los apóstoles, en las memorias por ellos escritas llamadas evangelios, nos transmitieron a los que le había sido ordenado hacer. Y cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo:
haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, igualmente tomando el cáliz y dando gracias, dijo, esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio a participar. En el día que se llama del sol, el domingo, esto sigue siendo la descripción de San Justino Mártir. En el día que se llama del sol, domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos y allí se leen, cuando el tiempo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Lo mismo que se hace en la misa, se leen las lecturas. Se lee primero el Antiguo Testamento, luego se lee el Nuevo Testamento. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación e invitación para imitarnos tales bellos ejemplos. Esto es la homilía. La homilía que hace el presbítero, el sacerdote, para explicar de qué se trata las lecturas y cómo aplica a nuestra vida cotidiana. Levantémonos entonces y leemos en conjunto nuestras preces, nuestras oraciones y pedidos, después de los cuales se ofrece pan, vino y agua, como ya dije. El presidente también, en la medida de su capacidad, hace elevar a Dios sus preces y acciones de gracia, respondiendo todo el pueblo, amén. Se sigue la distribución a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los enfermos por medio de los diáconos. Los diáconos llevaban a la gente que no había podido venir el pan y el vino consagrado. Los que tienen y quieren dar lo que les parece conforme a su libre determinación, esta es la colecta, siendo la colecta entregada al presidente, que así auxilia a los huérfanos y a viudas, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los forasteros, constituyéndose en una palabra el proveedor de cuantos se encuentran en necesidad. Fíjense que es tal cual la misa católica actual, o sea, ni más ni menos. No hay nada distinto de lo que Justino Mártir está diciendo. Veamos este tema del domingo. No, el domingo es un invento romano porque el Shabbat es lo que Dios nos dijo y tenemos que mantener el sábado y porque el sábado el cuarto mandamiento. ¿Y cómo vamos a dejar el Shabbat de lado? Bueno, ya habíamos visto como Jesús mismo dice varias veces que hay que dejar el judaísmo atrás. Esta agua que estás tomando siempre te va a dar sed, yo te daré un agua que no te va a dar más. Este pan que estás comiendo, sus padres murieron, en realidad no murieron, ¿no? Es que corrieron el riesgo de la muerte segunda, pero con Cristo ya no hay peligro de la muerte segunda, entonces el pan que Cristo da es pan de vida eterna. Olvídate del judaísmo, eso está diciendo Jesús, ¿no? La Didache, el escrito cristiano más primitivo que existe, posiblemente escrito en el 70 después de Cristo, 60 más o menos se piensa, antes de la destrucción del templo, dice, reúnanse el día del Señor, partan el pan y celebren la acción de gracias. La Didache reúne todos los temas cristianos para la iglesia primitiva y decía, reúnanse el día del Señor, el día del Señor es el domingo, y celebren la acción de gracias, la Eucaristía. ¿Eh? Ignacio de Antioquía, que fue ordenado obispo por el mismo Juan Evangelista, el apóstol, en el año 110, Ignacio de Antioquía escribía, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, el Shabbat, sino viviendo según el día del Señor, el domingo, día en el que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. San Ignacio de Antioquía lo dice en el año 110 en la carta a los Magnesios, 9, carta a los Magnesios, 9. Justino Mártir, que ya habíamos visto, ¿no?, entre los años 100 y 160, en su primera apología escrita, en el capítulo 67, dice, el día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que se habitan en la ciudad o en el campo. Fíjense que dice el día que se llama el Día del Sol. Para el inglés, el que habla de habla inglesa, todavía hoy el domingo es el Sunday, el día del sol. Sigue siendo el Sunday, el día del sol. Sin embargo, en español ya se ha puesto domingo, el Dominus Dei, el Dei Dominica, el día del Señor, ¿no? El español tiene ya el tema de día del Señor. Sin embargo, en el idioma inglés sigue siendo día del sol, Sunday.
Y el Saturday, el sábado, en inglés también es el día de Saturno. Fíjense que ellos no han actualizado sus nombres de la semana. Sigue siendo el día de Saturno y el día del Sol. Sunday y Saturday. En el español es sábado, que proviene del Shabbat. La iglesia cambió Shabbat por sábado y el domingo, ¿no es cierto?, para dejar atrás el día del Sol, el Dominus Day, el Dei Dominica, el domingo. Entonces, Justino Martín nos decía que el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Celebramos esta reunión general el Día del Sol por ser el día primero en el que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Pues es de saber que le crucificaron el día antes del día del Shabbat, el día de Saturno, y al siguiente del día del Saturno, el Saturday, que es el día del Sol, se apareció a los apóstoles en domingo, el día siguiente al Shabbat. Y discípulos, ¿no? Se apareció a los apóstoles y discípulos enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros les exponemos para su examen. San Justino, Apologías 1, escrito en el año 100 y piquito. Estamos hablando de la iglesia primitiva, nuevita, nuevita, nuevita. Orígenes, en el año 225, un poco después de Justino, dice: si se nos opone que estamos acostumbrados a observar ciertos días, como por ejemplo el día del Señor, primero de la semana. Fíjense que en el 225 continúa este tema de hacer las misas en domingo. ¿De dónde viene el octavo día? ¿Es un invento de la iglesia primitiva cristiana que se le ocurrió para hacer esto? No, el octavo día está prefigurado en el Antiguo Testamento, no es un invento cristiano, porque todo lo cristiano proviene del judaísmo. El octavo día en la tradición bíblica tiene un profundo significado simbólico, especialmente en relación con la creación, el tiempo sagrado y la redención. En el Antiguo Testamento hay varias prefiguraciones y prototipos que anticipan la importancia del octavo día, que en la tradición cristiana se asocia con la resurrección de Cristo y el comienzo de una nueva creación. Aquí se presentan, les voy a presentar algunas de las principales, ¿no? La circuncisión en el octavo día. ¿Cuándo ocurre la circuncisión? ¿Cuándo Dios le dice en la circuncisión? En el octavo día. A los 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. La dedicación del templo. ¿Cuándo se dedica el templo? Crónicas, 2 Crónicas 7:9. Al octavo día hicieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y la fiesta durante otros 7 días. Al octavo día hicieron una asamblea solemne. La fiesta de los tabernáculos y el octavo día. Levítico 23. Durante 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Yahvé. Al octavo día tendréis una reunión santa y ofreceréis una ofrenda encendida a Yahvé. En una asamblea solemne no haréis ningún trabajo servil. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos señala la plenitud que supera el ciclo del tiempo ordinario. Ese día marca la consumación de la fiesta y prefigura un nuevo comienzo. El octavo día, el día del Señor. Lo que en la tradición cristiana se entenderá como la vida eterna con Dios tras la resurrección. Consagración de los sacerdotes, Levítico 9. Al octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Al octavo día representa la culminación del proceso de consagración y el comienzo del ministerio sacerdotal en el servicio a Dios. Prefigura la perfección, la renovación y la creación de Cristo, quien es el sumo sacerdote eterno. Purificación y renovación el octavo día. Levítico 14. El día octavo tomarás 2 corderos. El día octavo tomarás 2 corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, 3/10 de un efá de flor de harina, amasada con aceite por oración y un aceite. Ese día de purificación, después de un periodo de espera, simboliza la restauración completa, lo que prefigura la nueva vida que trae Cristo después de la resurrección, el octavo día de la nueva creación. El descanso, Shabbat, y el octavo día. Génesis 2:12. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo toda la obra que hizo.
Aunque el séptimo día es el día de Shabbat, del reposo, el octavo día, el primer día de la nueva semana, es un símbolo de la nueva creación en Cristo que resucita al tercer día, inaugurando un nuevo tiempo, una nueva creación. Entonces, el octavo día en el Antiguo Testamento es una prefiguración de la plenitud, el cumplimiento y la renovación, en varios contextos, como ya hemos visto, ¿no? Las prefiguraciones de la Eucaristía, que ya lo hemos hablado, vamos a mirar un poquito de vuelta. El maná en el desierto, ¿no? Éxodo 16, el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para vosotros. Sabiduría 16, les alimentaste con un manjar de ángeles, les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, un pan ya preparado. Sabiduría 16, que tenía en sí todas las delicias y conformaba al gusto de todos. Juan 6:31, otra vez, ¿no? Este tema, Él les dio a comer pan del cielo, nuestros padres comieron el pan del cielo, como está escrito, ya lo habíamos leído. Comieron ese pan y murieron, ¿no? Y Jesús les da el nuevo pan, ¿no? El pan de la presencia, el pan de la presencia. Recuerden que en el templo, en el tabernáculo, había un pan que tenía que estar, ¿no? Levítico 24:5 se escribe cómo se preparan estos panes. Tomarás flor de harina, cocerás con ella 12 panes, los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa pura delante de Yahvé, el pan de la proposición o el pan de la presencia. En 1 de Samuel 21, David, en una necesidad urgente, comió de los panes de la proposición que estaban reservados para los sacerdotes. El sacerdote le dio del pan consagrado, pues allí no había otro pan que el pan de la proposición que había sido retirado de la presencia del Señor, para poner pan caliente en el día que era retirado. David come de ese pan de la proposición. El pan de la última cena, que ya lo hemos hablado, la Eucaristía, instituye durante la última cena, en el contexto de la Pascua judía, el Pesaj, el pan sin levadura utilizado en la Pascua judía. Es un símbolo tanto de la libertad como del sacrificio de Cristo, que se convierte en el nuevo Cordero Pascual. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había dicho Juan. Éxodo 12, ¿no? En la primera Pascua. Aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. O sea, Dios trata de que aquella sea la última cena de comer carne y luego se olviden del asunto, lo cual no ocurrió porque ellos siguieron reclamando carne durante el desierto. Mateo 26. En la última cena Jesús utiliza el pan del Pesaj para instituir la Eucaristía, ¿no? Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, ¿no? Mateo 26. El sacrificio de Melquisedec. Recuerdan a Melquisedec, ¿no? Cuando vuelve Abraham de rescatar a Lot, aparece el rey de Salem, donde iba a ser después Jerusalén, Jerusalén. Melquisedec, sacerdote y rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Melquisedec otra vez vuelve ahí sobre el pan y el vino. Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no? Como prefiguración y prototipo de Cristo. El Cordero Pascual es prototipo del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso en el Pesaj Dios manda hacer este sacrificio del Cordero Pascual como último sacrificio definitivo. Y a partir de ahí basta con los sacrificios, ¿no? Juan el Bautista señala a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Vemos cómo las prefiguraciones, los prototipos del Antiguo Testamento se comprenden a la vista del Nuevo Testamento. Ya habíamos visto este tema del pan de la presencia, el pan de la proposición, ¿no? El simbolismo del pan de la presencia, el pan de la proposición, este tema de estar ya para que la gente se acostumbrara al pan en el tabernáculo, en el altar. Y pondrás, Éxodo 25, pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí.
continuamente, porque Dios va a estar presente, Jesús va a estar presente siempre. Ya habíamos leído Levítico 24:5, este tema de cómo había que hacerlo, ¿no? El pan de la presencia era también un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo, así como la anamnesis, el memorial de Cristo en la última cena. Números 4:7, sobre la mesa del pan de la presencia extenderán un paño azul y pondrán sobre ella los platos y las cucharas y las copas y los tazones para la libación y el pan perpetuo estará sobre ella, ¿no? El pan de la presencia como un anticipo de la Eucaristía, ¿no? Juan 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Otra vez lo mismo que le había dicho a la mujer samaritana, ¿no? Habíamos visto a David en el pan de la presencia, ¿no? Que habían comido. Como vemos, entonces no hay ninguna duda de que el memorial de Cristo, el pan, la Eucaristía, que tiene todo un sentido absolutamente bíblico, es completamente bíblico. Para aquellos que dicen, no, eso no es bíblico, eso no es bíblico, eso no es invento de los romanos. Bueno, no, a ver, es bíblico y no es invento de los romanos. Es bíblico. Está en la Biblia, se los leí, lo hemos repasado. Hay todo un suceso, ¿no? Hay un montón de situaciones que agarran desde Génesis 1 hasta Jesús y nos muestra todo el camino de tolerancia de los sacrificios de Dios y cómo Él quiere sustituir toda esa barbaridad de sacrificios a través del pan y el vino. Que estaba en Génesis 1 y nadie le dio bolilla, que estaba en Génesis 2 y nadie le dio bolilla, que estaba en el desierto y nadie escuchó, y estuvo en toda la historia hebrea y nadie prestó atención, y que estuvo en la última cena y nadie prestó atención. Es tremendo, todo durísimo, ¿no? Y seguimos con la misma historia. Bueno, la misa, como ven, está en la iglesia primitiva ahí, ¿no? Primero siglo, segundo siglo, ya está todo tal cual lo vemos hoy, está desde el principio, ¿no? La Didache, Justino, San Ignacio de Antioquía, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Como ven, no hay inventos modernos, sino es todo antiguo, iglesia primitiva, es bíblico, absolutamente bíblico. Y Eucaristías está en la Biblia. Eucaristas, hay que leerlo en griego. Hay que leer en griego, ¿no? Las traducciones son traducciones al español, al inglés, al turco, al jamaiquino, lo que sea. Son traducciones. Hay que leer la Biblia en idioma original, en hebreo, arameo, griego, ¿se entiende? Porque si no, después decimos cosas que no son. No, eso no es bíblico. Oh, eso no está en la Biblia. Fíjate que acá dice en español. En español. No, la tenés que leer en griego, la tenés que leer en arameo, la tenés que leer en hebreo. Y entonces resulta que todo es bíblico, ¿no? Entonces tenemos la misa, la Eucaristía, el anamnesis, el memorial de Cristo en la última cena. Hay que entender. Hostia, ¿no? ¿De qué se trata hostia? Ah, es un invento. Bueno, a ver, esa gente, iglesia primitiva, cristianos primitivos del principio, llamaron a ese pan hostia, para separarlo de cualquier pan común. No es un pan común, es una hostia, es la víctima del sacrificio. Jesús, ¿no? Es el verbo encarnado, sacrificado, la pasión de Cristo. No mezclemos los tantos, no es un pan cualquiera. Por eso se le llama hostia, para separarlo de todos los otros panes. Vimos que Martín Lutero creía en la transubstanciación y la defendía. Decía, lo que Dios dice hay que escuchar. Punto. Se terminó. Nada que discutir, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Muchas veces se habla y no se estudia. Hay que estudiar. Hay que estudiar porque el que estudia está más tranquilo de no meter la pata. Muy bien, les dejo algo para pensar. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo K.